Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre qué pasó con los Inquisidores tras la caída del Imperio, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso. Una historia que se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, proveniente del Máster Juan Pablo Bernal, él nos cuestiona ¿cuándo fue más poderosa la Resistencia? ¿Al principio del episodio 8 o en el 9? Y a decir verdad, en los últimos Jedi la Resistencia seguía contando con muchos recursos y una flota cuantiosa, pero no nos olvidemos que era un grupo paramilitar al cual no volteaba a ver todos los individuos de la galaxia, porque tenía días la primera orden de haberse revelado a la galaxia formalmente cuando por medio de la base Starkiller destruyó Hosnian Prime. No obstante, en el episodio 9 la Resistencia había tenido ya tiempo de forjar muchas alianzas durante el año que pasó entre una y otra película, y con esto en diversos sistemas pudieron crear diversas células rebeldes muy similar a como pasó con la antigua rebelión, células que operaban de manera pequeña en distintas partes de la galaxia. Esto, Master, ya lo hemos visto en diverso contenido como la serie de Resistance con Kazuda Xiono y el Coloso, o también en los cómics de Allegiance o en la novela Resistance Reborn. Vaya, a lo que voy es que hay evidencias muy tangibles de que la Resistencia se convirtió en un movimiento galáctico hacia el episodio 9, en lugar de ser un simple brazo armado que operaba al paralelo de la Nueva República hacia los episodios 7 y el 8. Y por ende, en el episodio 9 era mucho más grande. No era pues solo la base que vimos en Ajan Close donde estaba el cuartel central, sino que había más aliados desperdigados. Tampoco nos olvidemos que la flota que perdieron en el episodio 8 la recuperaron fácilmente con sus aliados de Mon Cala gracias a Leia y Aftaf Akbar, como vimos en los cómics de Allegiance. Pero cada célula de la Resistencia aportó con cosas distintas, ya sea para crear una nueva base o teniendo nuevas naves cazas, como a eso que se dedicaron Strip Surga, Visay y Versio, consiguiendo viejas naves antes de que fueran recicladas en el planeta Braca, algo reinterpretado de forma muy similar a lo que vimos en la serie de Rebels pero muchos años después. Así que todo esto sumaría diversos aliados en cientos de planetas para ver así la masiva flota del episodio 9 que apoyó a la Resistencia, una fuerza más amplia que se levantó ante la amenaza que fue Palpatine. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Trio Gamer nos cuestiona si algún Sith supo de la profecía del elegido. Primero que nada, hay que aclarar que la profecía del elegido, como muchas otras, venían de los antiguos videntes Jedi que habían percibido más allá el futuro en sus visiones, algo que los Jedi del presente no exploraban porque era algo que podría tentarlos hacia la oscuridad. Esto nos dice, Masters, que la profecía siempre la supieron los Jedi y fue, digamos, un conocimiento público entre esta orden, pero que también fue uno que estaba reservado como un conocimiento más avanzado y hasta considerado peligroso. Por eso, pues, un simple Padawan no podría revisar las profecías y esto solo podría estudiarse mediante un maestro más avanzado. Y un ejemplo de esto lo pudimos ver que lo hizo el Jedi Dooku hacia Qui-Gon Jinn, como también el propio Jinn hacia Obi-Wan. Ellos, pues, estudiaron las profecías cuando fueron maestros y aprendices, lo cual nos dice que por obvias razones, al menos el Conde Dooku en el canon sabía perfectamente, ya como el Lord de los Sith, Darth Tyrannus, de las profecías del elegido de la fuerza. No nos olvidemos que en el canon la obsesión de Dooku por controlar el futuro fueron una de sus razones hacia su caída oscura entre muchas otras que tuvo. Así que esto nos demuestra que en el canon Darth Tyrannus supo de las profecías y que por obvias razones Palpatine, por toda su relación con Dooku, su enorme conocimiento oscuro y claro, su interés en Anakin, seguramente también sabía de lo que significaba Skywalker para la fuerza. Además, tampoco nos olvidemos que Darth Plagueis en Legends sabía exactamente que Skywalker era una respuesta como el elegido de la propia fuerza. Así que con esto él pudo entender por qué era esencial matar a Qui-Gon Jinn para que Anakin cayera al lado oscuro. Así que esto también nos dice que Palpatine, por ser el aprendiz de Plagueis y su relación futura con Dooku, de una forma u otra lo supo o al menos lo intuyó. Es así que nuestra tercera pregunta del día
día, el Master Chappy me hace una pregunta un poco personal y un tanto sui generis sobre si alguna vez he llorado con alguna escena de una película o serie de Star Wars. Y bueno, de vez en cuando, Master, saben que me gusta compartirles algunas cosas sobre mi persona. Y en este caso, mi conexión emocional con Star Wars es tanta que la verdad sí me ha pasado soltar una lagrimita en ciertas ocasiones. La más reciente fue con el desolador final de Clone Wars, con Ahsoka Tano estando devastada tras la conversión de Anakin y la muerte de sus hermanos clones. No obstante, también fueron poderosos momentos emocionales que me hicieron llorar, tanto la conversión de Ben Solo cuando Leia y Han se manifestaron con su hijo, porque eso me pareció muy poderoso y lo vinculé hacia mi historia personal. Y qué decir también de la aparición de Yoda con Luke Skywalker en los últimos Jedi. Simplemente me pareció hermosa y con una de las mejores lecciones de sabiduría Jedi de toda la saga. Pero confesándome con ustedes, y algo que lo hablé en su momento en este canal, fue el épico final de la serie de Rebels, Masters. Ese epílogo de la serie me hizo llorar como un niño, porque en realidad desconocía lo que pasaría con todos esos personajes y porque en realidad Filoni nos dio un gran cierre emocional. Porque en el último capítulo no solo vimos el sacrificio de Ezra, sino también cómo Sabine mantuvo su promesa hacia su amigo cuidándolo tal. O claro, también cómo terminó eclosionando la amistad que tuvieron Kalos y Zeb después de la extinción de los Lazad. Pero sobre todo el momento que me derrumbó después de la muerte de Kanan Jarrus fue ver que Hera Syndulla y él habían tenido un hijo, y que sobre todo el legado del Jedi y de la tripulación del fantasma continuaba en Jacen Syndulla. Y bueno, ya para cuando se apareció Ahsoka Tano y ver el mural de lo que había significado el movimiento rebelde en Lothal, eso se me hizo una historia muy bella y completamente redonda. Creo pues que es un final muy pero muy poderoso, y creo que sin duda algo de lo mejor logrado de los tiempos recientes en Star Wars. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Master Ricardo Stalin nos cuestiona por qué Ahsoka fue asignada a Anakin y no a Plo Koon. Y creo que aquí el canon de cierta manera nos está dando una respuesta ante esto, Masters. Por un lado, sabemos que el inicio de Clone Wars se deja de cierta manera implícito que algo tuvieron que ver Yoda y Obi-Wan para que Anakin recibiera a Ahsoka como una Padawan, porque Skywalker no la eligió como normalmente pasaba en la tradición de los Jedi, ya que no nos olvidemos que el maestro elegía durante las pruebas a su respectivo Padawan cuando llegaba a los 13 años. En este caso, Anakin creía que Ahsoka sería el aprendiz de Obi-Wan originalmente, pero ya sabemos cómo acabó aquello. Así que al menos sabemos que Kenobi y Yoda veían que esto haría crecer de gran manera a Skywalker, cosa que sí terminó pasando en su historia. Ok, pero ¿qué hay del caso de Plo Koon? ¿Por qué no fue su maestro si tuvo mayor relación con Ahsoka y la descubrió desde que era bebé mucho antes de que ella conociera a Anakin? Pues justo sobre esto también sabemos, de acuerdo a la novela del canon Maestro y Aprendiz, que no era del todo permitido o era en realidad muy raro que un miembro del Alto Consejo Jedi tuviera un Padawan, Masters. Sí, era algo posible, claro, pero solamente en casos muy específicos o raros. Por eso en esa novela, cuando Qui-Gon recibe la invitación para formar parte del consejo, él pensaba mandar a Obi-Wan a que estudiara con otro maestro Jedi, porque no era lo correcto entre los Jedi dividir su enfoque entre las tareas del Alto Consejo y el complicado compromiso que significaba entrenar a un Padawan en el día a día. Por eso pues hemos visto que casi ningún Jedi del Alto Consejo tenía un aprendiz al mismo tiempo que ocupó una silla, como no pasó por ejemplo con Obi-Wan, Windu, hasta con el propio Anakin. Así que esta regla nos dice que de una forma u otra, algo así pudo haber pasado para que Plo Koon no tomara a la pequeña Ahsoka como su Padawan, porque precisamente él servía en el Consejo Jedi desde antes de los tiempos del episodio 1. Esto claro, fuera de la intervención de Obi-Wan o Yoda que les mencioné antes hacia con la Padawan de Anakin. Aunque claro, debo decir que siempre hubo sus excepciones, ya que el maestro Yoda, por su larga tradición y sabiduría en la orden, fue una de esas excepciones, ya que él sí entrenó a un joven Dooku mientras hacía labores en el Consejo Jedi. Aunque claro, tampoco nos debemos olvidar que Yoda es casi la excepción de la regla en casi todo en Star Wars y los Jedi. Pero esto pues sí nos termina por dar un panorama mucho más claro de por qué Ahsoka terminó con Anakin y no con Plo Koon. Es así que en esta quinta y pregunta final que titula el video, el Master Remedor 23-1 nos cuestiona qué pasó con los Inquisidores tras la caída del Imperio. Y por un lado, Masters, debemos saber que el Inquisitorius, compuesto por al menos 12 distintos hermanos inquisidores, fueron un grupo de Jedi caídos al lado oscuro en la época post-Orden 66, de los cuales Palpatine se aprovechó y los puso a cargo de Lord Vader para continuar con la purga Jedi ante las decenas de supervivientes de caballeros y maestros Jedi que hubo en esa época. No obstante,
la era imperial continuó hasta 23 años después de la Orden 66. Lo curioso es que para esa época de la Guerra Civil, la evidencia en torno a los inquisidores es en realidad muy poca. No obstante, sí tenemos evidencia de qué pasó con ellos, sobre todo hacia los tiempos finales del Imperio. Claro, conocemos la existencia de inquisidores tan distintos como el Gran Hermano, la Séptima o el Quinto por la serie de Rebels, pero también los hemos visto en cómics, videojuegos y novelas que están centrados en los años oscuros del Imperio, que nos han presentado a muchos otros inquisidores, como el Sexto Hermano, que terminó siendo asesinado por Ahsoka Tano justo un año después del final de The Clone Wars, o también, claro, la Segunda Hermana Inquisidora, que al ser vencida por Cal Kestis terminó siendo apuñalada por la espalda por el propio Darth Vader. El caso es que por ser usuarios destinados para la purga Jedi, los dos Sith, quienes eran en realidad los amos del Inquisitorius, los veían como fichas intercambiables, y estos inquisidores fueron cayendo a la par que iban cazando cuando no podían con el poder de un cierto Jedi, como pasó con Ahsoka Tano y Kanan Jarrus durante el final de la época imperial en la serie de Rebels. Pero algo que nos aclara mucho más el panorama sobre qué pasó con los últimos inquisidores, nos lo dice el propio maestro Jedi Luke Skywalker en el libro Secretos de los Jedi Masters. Recordemos que este libro funciona como una especie de diario personal escrito por el maestro Luke, donde él nos habla ya en su madurez sobre todo lo que sabía de los Jedi, los Sith y de diferentes pasajes relacionados a su familia. Y justo Luke tiene un momento en su diario donde nos habla de los inquisidores, de su naturaleza como sirvientes de los Sith y sobre todo sobre qué pasó con ellos, a lo cual estas son las palabras exactas de Luke Skywalker escritas en su diario. Durante los primeros años del Imperio, las hojas rojas del Inquisitorius cortaron una franja a través de la galaxia mientras borraban de la existencia cualquier rastro que quedara de la Orden Jedi. Una vez que los Jedi fueron finalmente considerados extintos por el Imperio, el Inquisitorius se desvaneció en la oscuridad también. Esto nos dice cómo se ha dejado parcialmente entrever hacia el final de la Guerra Civil, tanto en la trilogía original como también en las dos últimas temporadas de Rebels, que los inquisidores se fueron extinguiendo con el tiempo por la propia labor que hacían, y sobre todo que ya no había más hacia la época que Luke Skywalker emergió como un Jedi. Recordemos también que ya no vemos a ninguno de estos en las últimas dos temporadas de Rebels, que suceden 1 o 2 años antes de los sucesos de Rogue One y el episodio 4, ya que tampoco tenemos registro de que Luke haya enfrentado a un inquisidor hasta el momento, sino pues que todos murieron durante la persecución de Jedi en diversas misiones. Claro, recordemos que también Luke no fue sino hasta los tiempos post-Imperio Contraataca que se enteró de la Orden 66 y de la Purga Jedi, y esto no fue en el canon porque se lo hayan dicho sus maestros Obi-Wan o Yoda, no, sino porque lo escuchó de una acólita del Jedi caído Ferren Bar llamada Verla. Ella misma le dijo todo lo que pasó a Luke y también le reveló cómo en su juventud fue perseguida por Vader y sus inquisidores simplemente por ser sensitiva a la fuerza. Así que esto nos demuestra que los inquisidores cumplieron el propósito de los Sith y eran simples esclavos destinados a servir a Vader y Palpatine, destinados a extinguirse. Aunque también hay que considerar, Masters, que siempre alguna historia futura podría introducirnos por ahí a algún inquisidor que no conozcamos, que haya podido superar los años del Imperio y que tampoco pues se haya cruzado con Luke Skywalker. Sobre todo en historias futuras que se puedan hacer sobre la era post-imperial. Esto pues de forma similar a como pasó en el universo de Legends, donde también ahí hubo inquisidores y funcionaron como una de las últimas amenazas oscuras que había tras el fin del Imperio. Esto pues como vimos por ejemplo con Jere, quien enfrentó en Legends a Kyle Katarn. Así que todo esto, Masters, aclara el panorama de por qué ya no había más inquisidores hacia la época del fin del Imperio en el canon. Pero si quieres saber más de qué planes tenía Palpatine antes de conocer a Anakin Skywalker, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.